Bienvenidos estudiantes de quinto grado a esta nueva experiencia virtual de aprendizaje. Iniciemos. ¿Qué observamos en la imagen? Tenemos la presentación de nuestra guía de aprendizaje y dice de la siguiente manera: lenguaje, guía de continuidad educativa, estudiantes quinto grado, fase 1, semana número 6. En la siguiente presentación tenemos las generalidades de la presente guía de aprendizaje y dice de la siguiente manera. Dice unidad 3, describamos y narremos. ¿Qué significa? Que en esta unidad vamos a aprender a describir y a narrar. Vamos a hacer bien bonita ahí la unidad en nuestro cuaderno de lenguaje. Fase 1, semana 6. Contenido, ¿cuál es el tema? Son los textos descriptivos, la cronografía, definición y características. ¿Han escuchado hablar acerca de la cronografía? Probablemente no, pues hoy vamos a aprender mucho acerca de ella. La producción o el objetivo de clase para esta guía de aprendizaje es escritura de una cronografía de algún momento de su vida. Iniciamos actividades de inicio. Actividad 1. Antes de leer el texto, responde: ¿qué conoces del Día de la Calaviuza? Vamos a ver, ustedes aunque no conozcan algo van a escribir qué suponen que trata el texto o a qué se refiere ese día. Y luego vamos a comparar las respuestas que ustedes han dado con el texto que voy a leer a continuación. Tonacatepeque, historia del Día de la Calaviuza. Esta es una tradición cultural que se celebra cada 1 de noviembre en Tonacatepeque, en el Día de los Santos, y que no tiene nada que ver con Halloween, pues en realidad siempre se ha celebrado de forma completamente diferente. Originalmente, esta tradición consistía en que en todas las viviendas de la ciudad se preparaba ayote en miel. Los niños y las niñas salían por las calles del pueblo con morros y velitas a pedir ayote, recordando a los santos ángeles y cantando un estribillo que reza así: ángeles somos y del cielo venimos, pidiendo ayote para nuestro camino, mino, mino. Se presentaban a las puertas de las viviendas, donde las familias les entregaban porciones de ayote en miel, las cuales eran depositadas en morrales, bolsas o cebaderas. Y al final del recorrido, el ayote era repartido entre los niños del grupo. La alegría de los niños aumentaba cuando alguna persona que todavía no finalizaba de preparar su ayote les regalaba dinero. Algunos usaban máscaras, otros salían con sus caras pintadas o descubiertas, y el que no tenía morro se las ingeniaba, haciendo agujeros a una pelota plástica, con el único objetivo de iluminar su camino. No existe un dato exacto sobre el año en que esta tradición se originó, pero al entrevistar a adultos mayores de nuestro municipio, que sobrepasan los 80 años de edad, nos dicen que recuerdan cómo sus abuelos les contaban sus experiencias sobre sus días de pedir ayote en miel. Durante la guerra, la tradición continuó, aunque la cantidad de participantes disminuyó e incluso la cantidad de viviendas en las que se preparaba el ayote en miel fue menor. Pero durante los últimos años de la misma, desde allá por 1987, un grupo de adultos comenzaron a salir bailando en las calles, tocando un pito y un tambor. Aproximadamente allá por el año de 1992, un grupo de jóvenes decidieron dar un nuevo rumbo a la tradición. Con la energía que caracteriza a la juventud, se reunieron por varios días en secreto para confeccionar los trajes que vestirían la noche del 1 de noviembre. Y, llegada la fecha, al caer la noche, la tranquilidad de la ciudad se vio invadida por personajes mitológicos como el Cipitillo, el Padre Sin Cabeza y, como personaje trascendental, una figura de ciguanaba gigante, del tamaño similar a las conocidas como gigantonas de Jocoro. Los jóvenes bailaron en una esquina del barrio, San Nicolás, por horas al son del pito y el tambor, y rápidamente fueron rodeados por vecinos, quienes, atraídos por el bullicio, disfrutaron de un momento ameno.
El siguiente año, el número de niños y jóvenes que representaban a los personajes mitológicos se incrementó, y esta vez ya no solo bailaron en una esquina, sino que decidieron hacer un recorrido por la ciudad. Al paso de los mismos, los pobladores salían de sus casas y acompañaban al grupo, quienes al final del recorrido se concentraron en el parque para cerrar con sus danzas. Y este texto fue retomado de un blog llamado Mi Pueblo y su Gente, cuyo enlace a internet es este que se encuentra acá, ¿verdad? Muy bonita y muy interesante lectura. Acá tenemos un dibujo representativo de cómo probablemente los niños en esta época, conforme a esta tradición, se visten. Ahora bien, en la siguiente página, en la número 2, tenemos las preguntas de comprensión lectora. Ahora responde en tu cuaderno de trabajo. Pregunta 1. ¿Qué acontecimientos se narran en este texto? Pregunta 2. ¿Conocías esta tradición cultural? 3. El texto anterior puede ser. Acá aparecen 3 opciones de respuesta. Ustedes van a subrayar o encerrar en un óvalo la que consideren correcta. Si consideran que es una leyenda, pues lo encierran o lo subrayan. Si es una descripción, si es una noticia. Y la pregunta número 4, ¿qué opinión tienes sobre esta tradición? Explica. Entonces vamos a copiar las preguntas y las vamos a responder en nuestro cuaderno de apuntes. Aclarar que el texto llamado Tonacatepeque, Historia del Día de la Calabiuza, no lo vamos a copiar en el cuaderno, solo es de lectura. Y en base a la lectura vamos a escribir las preguntas y las vamos a responder en nuestro cuaderno. Ahora avanzamos al desarrollo de la guía. Actividad 2. Lee la siguiente información. Si bien acá dice lee, hay conceptos importantes que los vamos a copiar en el cuaderno. Dice acá, el texto que leíste es una cronografía. La cronografía consiste en la descripción de una época, un momento o una cultura particular a partir de elementos físicos y espirituales que la caracterizan. De hecho, este concepto lo vamos a escribir en nuestro cuaderno de apuntes. Es una descripción, partamos de eso. ¿Y qué describe? En una cronografía podemos describir una época. Por ejemplo, podemos describir la Semana Santa, la Navidad, un periodo de vacaciones, podemos describir un ciclo escolar, podemos describir en una época determinada un conflicto bélico, entre otros. También podemos describir una cultura particular a partir de elementos físicos y espirituales. Podemos describir la fiesta patronal de un municipio, o sea, elementos relacionados con la cultura. Y tenemos esta explicación acá en un esquema. Características de la cronografía. Siempre está referida a describir épocas o culturas. También dice, debe tener exactitud en las fechas usadas, en los orígenes de las tradiciones referidas. Otra característica es que debe ser sencilla y entendible para todo el que la lea. Y debe ser una descripción precisa, incluyendo lugares, costumbres, etc. Entonces aquí tenemos algunas de las características que debe de cumplir esta descripción, que es la cronografía. Está referida a épocas y cultura, debe ser sencilla y que el lector la pueda comprender, debe incluir nombres de lugares, costumbres, etc. Lee nuevamente el texto presentado y completa la siguiente tabla en tu cuaderno. El texto presentado es este que teníamos acá, ¿verdad? El de Tonacatepeque, Historia del Día de la Calabiuza. En base a esa lectura vamos a completar estas preguntas que están en este cuadro. Época. ¿Qué época o épocas describe el texto? Escribimos y colocamos la respuesta. Lugar y costumbres. ¿Qué lugares y costumbres se mencionan? Vamos a hacer acá un listadito de los lugares o costumbres que se mencionan. Fechas. ¿Qué fechas explican el origen de la tradición de la Calabiuza? Entonces acá lo relacionado a las fechas. Se mencionan varias fechas en el texto, ¿verdad? Según fue evolucionando la tradición. Entonces esas fechas las vamos a escribir acá en el cuadrito respectivo. Muy bien. Como actividad de cierre para esta experiencia de aprendizaje tenemos la actividad 3. Pero antes voy a leer el recuadro del recuerda. Recuerda, la cronografía permite describir el tiempo en el cual se enmarca un suceso o un elemento, contribuyendo a su entendimiento a partir de estas menciones. Ahora sí, actividad 3. Ahora debes poner en práctica lo aprendido. Observa el siguiente ejemplo de cronografía. Tenemos acá otro ejemplo.
Tiempos memorables de mi infancia, así se llama la descripción. Cuando mis hermanos y yo éramos niños, allá en la década de los 90, mis papás nos llevaban a pasear de día, de campo, los fines de semana. En ese entonces había mucho campo, con muchas flores y un pequeño río. Los recuerdos de mi niñez son muy bonitos. Esa fue una muy buena época. Esta es una cronografía bastante corta, pero que contiene elementos y características precisas de la cronografía. Veamos ahora. Escribe en tu cuaderno de lenguaje una cronografía de alguna época de tu vida. Pueden guiarse por este ejemplo o por el que está en la segunda página. 1. Elige algún momento memorable que haya sucedido en tu familia. Un paseo puedes escoger cualquiera de estas tres situaciones. Un paseo con tu familia, el día que naciste, sobre tu primera mascota. Entonces pueden escoger una de estas tres situaciones para redactar la cronografía que ustedes van a hacer. Paso número 2. Escribe la cronografía. Coloca un título sugerente a tu cronografía. Le van a escribir un título, así como este título que está acá. Debe tener un tema. En el paso 2 dice, recuerda determinar el tiempo, el momento concreto y el orden de los acontecimientos. Sigue el ejemplo presentado anteriormente, que es este de acá, que está más sencillo, más corto. Paso número 3 es la revisión. Lee la cronografía que escribiste. Es decir, aquí vamos a hacer como un borrador o machote. Luego vamos a leer la cronografía que escribimos. Después dice, revisa la escritura correcta de palabras y signos de puntuación. Esto es bien importante, ¿verdad? La ortografía y signos de puntuación, que incluyamos los dos puntos, la coma, el punto y coma, el punto y seguido, punto y aparte, etc. Pide ayuda a un compañero, compañera o un familiar para que te ayude a identificar otros acontecimientos. Acá pues pueden pedir ayuda a un familiar o a mi persona para identificar los acontecimientos que giran en torno a lo que ustedes van a hacer. Si lo van a hacer en cuanto a un paseo con su familia. Con respecto al día que naciste, pues acá necesitan información que les den sus padres para ustedes hacer la descripción. Porque no tenemos uso de conciencia cuando nacemos en ese aspecto. O si lo queremos hacer sobre la primera mascota que tuvimos. Si alguien la quiere hacer de un tema que no esté incluido en estos tres, también lo pueden incluir siempre y cuando sea un tema motivador, formativo y que les inspire a escribir. Acá esta parte pues ya se sabe, acá siempre nos indica que pueden pedir ayuda a un familiar en casa o comunicarse con su docente, en este caso mi persona, por cualquier consulta. Y por último tenemos la autoevaluación. Elabora la siguiente tabla en tu cuaderno y marca con una X según corresponda. Aquí tenemos los tres criterios. Ustedes van a ir leyendo cada uno de ellos y van a marcar acá con una crucita o un chequecito. Si lo hice con ayuda o si consideran que necesita practicar más para lograrlo. Muy bien, hoy hemos aprendido mucho acerca de la descripción de la cronografía. ¿Qué otras descripciones conocen? Les menciono algunas. Por ejemplo, el retrato es una descripción, la prosopografía, el paralelo. Hay muchos tipos más de descripciones que los motivo para que ustedes por su cuenta puedan investigar en qué consiste. Muy bien, vamos a escribir en nuestro cuaderno de apuntes, hacemos el cuadrito general de la guía. Luego escribimos a inicio, actividad 1, respondemos esta pregunta. Esto ya dije que no se va a copiar, solo se va a leer. Luego copiamos las 4 preguntas de la comprensión lectora y las respondemos. Luego vamos a escribir B, desarrollo. Vamos a copiar el concepto de qué es cronografía, qué es esto. Este esquema lo podemos recortar y pegar en el cuaderno o lo dibujamos y lo coloreamos. Luego acá vamos a hacer el cuadrito y vamos a responder las 3 preguntas. Luego escribimos actividad C, cierre. Escribimos la actividad 3, que es esta letra. Tiempos memorables de mi infancia, no es necesario copiarlo, con solo leerlo. Y luego pues van a hacer la tarea, que es redactar su cronografía. En base a esto, los pasos que están acá no es necesario copiarlos, no que de una sola vez irlos haciendo y redactar la cronografía, ¿verdad? Y la autoevaluación, pues el cuadrito lo podemos recortar y pegar y marcar con crucita o chequecito. O lo hacemos con una regla, ¿verdad? Y marcamos ahí el criterio si consideramos si lo hicimos con ayuda o si consideran que necesitan practicar más para poder hacerlo mejor. Muy bien, eso sería todo para esta nueva experiencia virtual de aprendizaje. Nos vemos en una experiencia de contenido virtual posterior. Bendiciones.